En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de Diálogo para el Desarrollo que hayan incluido esta mesa redonda sobre la difusión responsable de los avances en la nanotecnología a través de los medios de comunicación, que demuestran ese interés por la comunicación y por la protección social de la nanociencia y la nanotecnología y el papel de los medios de comunicación en esa percepción. Componen esta mesa redonda, paso a presentárselos, Carlos Elías Pérez, que está a mi derecha, es catedrático de Periodismo Científico en la Universidad Carlos III de Madrid, es licenciado en Químicas y doctor en Periodismo. A la izquierda está Manuel Seara Valero, director del Programa de Divulgación Científica de Radio Nacional de España a hombros de gigantes, y es licenciado en Ciencias Biológicas. Por último, Pablo Jauregui Narváez, redactor jefe de la sección de Ciencia del Mundo, tanto en su edición impresa como en el área digital de Mundo.es, que coordina también el suplemento dominical Eureka del mismo periódico. Bueno, y quería empezar comentando que estos días, leyendo la información asociada a esta jornada sobre nanotecnología, veía que desde la Universidad de Maastricht se ha promovido una plataforma para que los ciudadanos expresen su opinión sobre nanotecnología. Trasladada esta idea a España, ¿tendría la gente una opinión informada de expresar? ¿Sabe la gente lo que es la nanotecnología? Más allá de tal vez un argumento publicitario que hayan podido leer en una etiqueta de una crema, ¿contribuimos los medios de comunicación lo suficiente para que el ciudadano tenga información sobre la cual construir esa opinión o tener dudas? ¿Qué opináis? Bueno, yo pienso que yo creo que sí, que los periodistas estamos teniendo un papel de manera general cada vez más en la divulgación de la ciencia en general y la nanotecnología como un área de la ciencia de vanguardia en muchos campos, ¿no? Que tienen promesas futuristas que tocan de alguna manera todas las áreas que son más mediáticas de la ciencia. O sea, al final la ciencia que más triunfa en los medios es la que toca la vida de la gente, la salud o los temas de medio ambiente, y también muchas veces lo que es la pura curiosidad que pueda tener las alucinantes escalas a las que están trabajando los nanotecnólogos, que de hecho tiene esa dimensión también muy popular de ciencia ficción, que igual a veces las películas han exagerado mucho, y entonces a lo mejor la imagen más popular que hay es quizás la del robotito que te ha entrado y demás, y los periodistas a veces igual pecamos de jugar con esa imagen popular porque bueno, se trata a veces de hacer las cosas más atractivas y tienes que ir a los referentes populares, pero en definitiva yo creo que la ciencia en general, es un mensaje que siempre transmito cuando tengo la oportunidad de participar en este tipo de foros, es un área de la información que realmente está cada vez más teniendo un impacto popular, social. No hay más que ver, lo estábamos comentando ahora, lo de las noticias más leídas, que bueno, hay mucho sexo muchas veces en las páginas web, ¿no? El tipo de noticias que triunfan, pero la ciencia también está presente cada vez más, y un área como la nanotecnología que tiene ese potencial futurista que puede tener grandes avances para la salud, el medio ambiente y demás, tantas áreas que afectan de alguna manera a la gente, pues bien contada y de manera responsable, y sobre todo por periodistas especializados en ese campo, ¿no? Que ahora que estamos en crisis parece que puede haber la tentación de que no, lo de la ciencia es algo relativamente superfluo y a lo mejor lo del periodismo científico pues es algo más periférico y podremos sacrificarlo. No, yo creo que es un campo que todo lo que es periodismo científico y un área de como la nanotecnología que tiene ese atractivo social lo demuestra. Hay una demanda social para tener periodistas profesionales especializados que se dedican a eso, no que un día te mandan a hacer una cosa, no, que te dedicas a hacer ciencia, te vas forjando las buenas fuentes, sabes cuáles son las fuentes solventes a las que consultar. Entonces, bueno, seguro que podríamos hacer mucho más, y a lo mejor la nanotecnología todavía ha penetrado menos que otros campos que han sido más tradicionalmente populares en periodismo científico, pero yo creo que es un campo que está teniendo cada vez más impacto. Buena prueba de ello, y eso
ha sido una pura casualidad que ha coincidido así, pero justo últimamente mi medio en la edición digital elmundo.es ha creado una sección propia de nanotecnología que además tiene un patrocinio forma parte de un proyecto europeo de varios medios europeos que están participando, como el Guardian en el Reino Unido, el Corriere della Sera en Italia o el Mundo en España, que vamos a divulgar pues lo que está ocurriendo, lo que se está cociendo en los laboratorios de nanotecnología, porque claramente se considera que es un campo que tiene un gran impacto social. Entonces, bueno, yo creo que nos queda mucho por hacer y mejorar y contar mucho más de lo que está pasando para igual que no sea todo solo el imaginario de la ciencia ficción, sino realmente lo importante que se está haciendo en los laboratorios de nanotecnología. Seguro que lo podemos hacer mucho mejor, pero yo creo que ya hemos dado algunos pasitos y bueno, ojalá foros como este nos ayuden a hacerlo mejor. Pablo, yo creo que tu medio, bueno, pues es muy loable y es una especie de isla en lo que está sucediendo ahora mismo en los medios de comunicación. Es verdad que hay periodistas especializados en ciencia, pero es verdad que son un lujo asiático para muchas empresas y muchas veces tienes que andar haciendo información de ciencia y además información habitualmente de sociedad, porque la ciencia suele estar incluida en el área de sociedad. ¿Eso qué significa? Que tan pronto estás en el 10º aniversario de la FECIT, como inmediatamente después tienes que coger un taxi y te tienes que ir a la Puerta del Sol a cubrir las votaciones de los indignados si levantan o no el campamento. O sea, esa es la realidad en algunos medios tan importantes como, por ejemplo, Radio Nacional de España. Es verdad que los periodistas cada vez están más especializados y mejor formados. Es verdad que por parte de los científicos y de los técnicos existe una mayor sensibilidad y tienen asumida esa necesidad de divulgar la información, de acercarse a los medios y de acercarse en definitiva al contribuyente, que es quien con sus impuestos van a financiar sus proyectos de investigación. Y es verdad que yo creo que existe una demanda de información científica, aunque lamentablemente no sea tan amplia y de tanta calidad como la que dais vosotros en el mundo. Creo que en otros medios la cosa deja bastante que desear. En cuanto a una de las preguntas que hacías, Pilar, de si aquí en España sería posible esa iniciativa como la de Maastricht, ¿no? de tratar de involucrar a la sociedad o a la población, ¿no? en una encuesta o que pudieran opinar. El año pasado la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, puso en marcha la Agenda Ciudadana de Ciencia e Innovación, que consistía en que cualquiera que se metiera en la página web de la FECIT podía optar entre 14 retos que aparecían y votar, de forma que, coincidiendo con la presidencia, el semestre de presidencia española de la Unión Europea, pues se haría luego mayor énfasis, tendría mayor interés los temas que salieran elegidos por la inmensa mayoría. Y bueno, si no me equivoco, hubo cerca de 100 y pico mil personas que entraron en la web y que al final acabaron eligiendo distintos temas. Los más votados fueron almacenar la electricidad de forma más eficiente, órganos artificiales para reemplazar órganos dañados y el desarrollo de robots que faciliten nuestras vidas, que además precisamente son campos que están muy relacionados con la nanotecnología o que pueden tener aplicaciones en este campo. Entonces, sí creo que la sociedad española puede participar y aunque su nivel científico, de conocimiento científico, no sea muy elevado, también es injusto muchas veces las generalizaciones, pero si se motiva a la sociedad, si se motiva a la población y se le da información de calidad, claro que sí, ¿por qué no? Solo añadir una cosita por lo de la encuesta, que esto no había comentado, que precisamente y esto forma parte del proyecto de la red de periódicos europeos que estamos participando en esta red de difusión, es que un aspecto es que va a haber encuestas online, o sea, vamos a pedir la opinión. Ya hay una, me parece aquí, si lo vemos un momento, que ya lo lanzamos, o hay una página web en la que la gente se puede meter para aquí, únase al debate sobre nanotecnología, y es que hay una página web que forma parte de este proyecto, o sea que un aspecto de esto es que no solo vamos a informar y contar la noticia y hacer reportaje, y tenemos una bloguera, que bueno, que eso está muy bien, que haya, de hecho, científicos que se acerquen a los medios, que les apetezca divulgar, sino que también, como todo lo que es el periodismo online, un aspecto fundamental del periodismo online es la participación, es la interactividad.
y en este caso, por ejemplo, una encuesta online sobre lo que la gente opina. Parte del objetivo de este proyecto es que los lectores participarán a través de los diferentes medios y luego los coordinadores del proyecto van a recopilar la información que va a venir a través pues, del Corriere, el Guardian, El Mundo, y bueno, realmente ahí puede salir una información valiosa, o sea que sin duda, precisamente a través de los medios podemos ser una herramienta para lograr esa participación ciudadana en la conversación social sobre la nanotecnología. Sí, bueno, yo creo también efectivamente que puede haber un interés, aunque desde la universidad, claro, a veces los datos, hay una diferencia entre lo que desearíamos y los datos luego que tenemos. O sea, las encuestas que estamos teniendo nos dicen que en ciencia en general se está perdiendo el interés por la ciencia según los eurobarómetros, y eso también lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las vocaciones científicas que están disminuyendo en toda Europa. Eso es un dato, hay que tenerlo ahí. Respecto a la nanotecnología es muy curiosa porque nosotros hemos hecho series, se han hecho estudios con la biotecnología y ahora estamos pensando que los mismos estudios respecto a percepción pública de la biotecnología puede pasar con la nanotecnología. El proyecto que comenta Pablo tiene mucho que ver porque en los países anglosajones se habla mucho de, por ejemplo, los riesgos de la nanotecnología, que todavía en España no hablamos de esto en los medios de comunicación. Hay diferentes fases que vamos teniendo. Hay un estudio que va desde el 2002 al 2009 con los periódicos de referencia españoles, El País, El Mundo y el ABC. Los periódicos de referencia son importantes porque son los que lideran opinión. Es importante lo que sale ahí respecto a determinados temas, y aparecen desde 2002 a 2009 pues aparecen 380 noticias de nanotecnología. No sé si es mucho o poco, habría que valorar. Por ejemplo, de biotecnología salía mucho más, y luego es muy curioso porque en España respecto a Europa está saliendo lo mismo que en biotecnología cuando empezó, es decir, lo primero que aparece en información son los efectos económicos positivos que va a tener esa nueva ciencia, ¿no? Después aparecen los riesgos. Y los riesgos es muy importante porque para los periodistas es mucho más noticia el riesgo que el efecto económico. Es muy importante. De hecho, las noticias que más... el pico de noticias, por ejemplo, sobre nanotecnología fue en 2008, cuando la revista Nature Nanotechnology sacó un estudio en el que decía que el efecto de los nanotubos de carbono era similar al amianto y que por lo tanto era peligroso esa industria respecto a los nanotubos de carbono, ¿no? Y ese fue el pico de información, es decir, es un riesgo. Eso es muy importante y lo digo para los que tengan empresas de nanotecnología y sobre todo para los investigadores de nanotecnología, que hay que prever respuestas claras frente a estos tópicos que van a aparecer. Por ejemplo, en Inglaterra es muy habitual toda la información sobre si los nanopartículas influyen. Hay un problema con las nanopartículas y es que tienen, bueno, pues los macrófagos no las ven, es decir, se meten dentro del torrente sanguíneo, y hay gente que dice que ese tamaño que tienen pueden influir también en el ADN, ¿no? En cualquier caso, todo ese debate, los científicos y los gabinetes de prensa de las empresas tienen que preverlo con antelación para dar una respuesta, porque si no la respuesta que queda, y en España todavía no ha cogido el mensaje de la nanotecnología los grupos ecologistas y estos, que bueno, que lo van a coger en un futuro, porque aquí estamos atrasados. O sea, si nosotros miramos la cobertura, bueno, fue incluso El Mundo lo sacó también, fue un pico en Europa, las declaraciones del príncipe de Gales diciendo que hay que vigilar a la nanotecnología y que estaba en contra de la nanotecnología, que era muy peligrosa, etcétera, ¿no? No sé si eso fue en 2008 o 2009 cuando dijo esas declaraciones. Quiero decir que en Europa se está más... llevan más tiempo con esto. Es un ciclo que es muy similar. Nosotros lo hemos ya probado en la biotecnología. La biotecnología empezó de una manera, con una serie de informaciones, luego va a otro tipo de información y luego ya va desapareciendo un poco el interés. Es decir, es cíclico y hay que más o menos tener eso. Luego hay otro elemento. La nanotecnología, como todo lo que tiene la palabra tecnología,
los periodistas a veces somos un poco, tenemos un poco de fobia a la palabra tecnología respecto a ciencia por dos razones. Una, porque puede dar la impresión de que es publicidad. Y claro, el jefe te dice, oye, pues si es publicidad, que la paguen. Yo no voy a meter aquí publicidad encubierta para que entonces cuidado con esto, que puede parecer publicidad de productos o lo que sea, entonces esto se paga, ¿no? Esa parte. Pero también tiene esa componente que se tiene en general en todo el periodismo con un efecto anticientífico, que es una cosa muy interesante, que no es objeto de este debate, pero que sí está en la sociedad, un efecto anticientífico, y que por lo menos y que lo hemos visto por ejemplo en el caso de Fukushima, en el que se ha hablado mucho en contra de la energía nuclear, cuando en realidad ahí no se ha muerto nadie todavía, claro, respecto a la central, y sin embargo es curioso que no lo hemos visto respecto al pepino, bueno, el pepino no fue, sino fue la Escherichia coli en soja germinada, que básicamente aparecieron ahí la Escherichia coli porque era un cultivo biológico, es decir, que se abonaba con heces. Y como era un cultivo biológico y natural, prácticamente yo no he visto noticias en contra de la agricultura ecológica. Porque eso le cuesta en general ese mensaje. Y nanotecnología, desde nuestro punto de vista, es un término como química, que es un término que siempre va a estar asociado a algo malo, cuando todo es química, ¿no? El agua es química y hay productos naturales que son todavía mucho peores que muchos productos de síntesis química, ¿no? Entonces, la palabra en sí, desde mi punto de vista, no es como... Yo la veo, me parece a mí que desde luego no es demasiado agradable para los medios. Con eso hay que luchar, y a mí sí que me parece que obviamente hay que interesar a la sociedad, porque sí que considero que es una vía muy interesante la nanotecnología de desarrollo económico. Y hay que tener cuidado para que no suceda igual que con la biotecnología, porque no olviden una cosa, los periódicos, o sea, los medios de comunicación, tienen una función también legislativa. Es decir, ahora Angela Merkel ha anulado el programa de centrales nucleares de Alemania por la opinión pública, porque Angela Merkel, sobre todo y ante todo, además de tomar decisiones, tiene que ganar unas elecciones. Entonces, cuando en España empiece, que yo creo que empezará en 2 o 3 años, cuando lo consideren necesario determinados grupos, ponerlo en la agenda mediática, hablarse de los efectos negativos, de la toxicidad de la nanotecnología, como ya está en la agenda mediática británica, pues es interesante el asunto, ¿no? Cuando me lanzaba la pregunta de si sabe la gente en España lo que es la nanotecnología, me gustaría contarles que en el caso de Aragón se puede decir que los aragoneses, por lo menos los que leen la prensa, sí que tienen ocasión de saber lo que es la nanotecnología y la nanociencia, por 2 razones. En primer lugar, por el criterio de proximidad, al haber un instituto de nanociencia de Aragón, la verdad es que es un tema que se ha seguido casi día a día. Recuerdo que fue noticia de que abrió el periódico incluso el día en que llegaban los equipamientos más potentes, ¿no? El microscopio Titán, el día que llegaba el camión con todo el Titán embalado. Eso ya fue noticia en el periódico y se ha podido ir siguiendo. Pero aparte también por la actitud de los científicos que están haciendo nanociencia y que desde muchos años antes, y gracias también a que en Heraldo de Aragón, que es el periódico en el que yo trabajo, hay un suplemento de ciencia, Tercer Milenio, que yo coordino, pues ese tipo de informaciones tienen cabida y antes de que existiera el Instituto de Nanociencia se sacaron ya reportajes sobre este tema para que el día en que fuera noticia aquello, la gente no dijera ¿nano qué?, que por lo menos hubiera una aproximación al asunto. Conectando con esto, yo creo que podemos percibir todos pues que va habiendo un mayor interés desde la comunidad científica, lo citaba Manuel, por aproximarse, por hablar con la sociedad. Hace unas semanas la Universidad de La Rioja presentó un manual online de comunicación para investigadores
que está accesible en la red y que he tenido la oportunidad de coordinar, por si a alguien le interesa especialmente aprender, tener unas pautas, tener unas referencias con muchos ejemplos, con muchos enlaces, para saber responder, como decía Carlos, cuando alguien, un periodista vaya con una pregunta, saber cómo responder a eso, pues pienso que puede ser una herramienta útil. Y bueno, yo pienso que la nanotecnología, no sé si puede ser porque es una ciencia joven, porque es una ciencia que ha nacido ya siendo multidisciplinar, que ha nacido en conexión con, en diálogo con, hay físicos, hay químicos, hay médicos, hay bioquímicos que tienen que trabajar juntos en equipo, y muchas veces un físico tiene que explicarle a un médico algo y un médico tiene que explicarle al físico parte de su campo, y tiene ya que adaptar su lenguaje para que este colega, que también está en el campo de la ciencia, pero con otro lenguaje, le entienda y puedan trabajar juntos. Puede ser que este carácter multidisciplinar en el propio trabajo de la nanociencia facilite la relación de los nanocientíficos con la sociedad, hace que los nanocientíficos, nanotecnólogos, sean más dialogantes con los medios de comunicación, más abiertos que otros científicos que están en campos más acotados o más... Bueno, vamos a ver, la nanotecnología es una ciencia relativamente joven y los nanotecnólogos son relativamente jóvenes. Entonces, lo que sí yo he notado a lo largo de los años es que cuanto más joven es el científico, menos problemas tiene para relacionarse con la prensa. Eso es una cosa que yo por lo menos aprecio desde hace un tiempo. No sé si estaréis de acuerdo vosotros conmigo o no. Los científicos de mayor edad, por supuesto las generalizaciones son siempre injustas, pero bueno, hay un porcentaje elevado de gente de mayor edad que le cuesta más trabajo acercarse a la prensa, mientras que cuanto son más jóvenes parece que la cosa es más fácil y fluye mejor la comunicación. Y además yo creo que la gente joven es consciente de que tiene que divulgar el trabajo que está haciendo. Es una cosa que cada vez la tienen más interiorizada. Por lo menos los científicos, estoy hablando de gente de 30 a 40 años, de acuerdo con mi experiencia, lo cual no es una opinión muy científica, que digamos. Estamos hablando de la sociedad sobre si tiene Sí. Yo creo que el problema, exacto, perdón porque se me había ido el problema, yo creo que es bidireccional. Es, por un lado, los científicos se tienen que acercar a la prensa, pero por otro lado la gente que estamos trabajando en los medios de comunicación tenemos que ser capaces de, primero, comprender lo que nos está diciendo el científico, y segundo, traducirlo en nuestro lenguaje, en nuestro trabajo cotidiano. Y quizás yo ahí es donde veo el punto más débil. No tanto en los científicos, ahora mismo, sino en la formación de los periodistas. Por ejemplo, yo tengo una hija, tiene 18 años, está en el equivalente, ahora mismo ya me hago un lío con la educación, es el equivalente al COU nuestro, el equivalente al Segundo de bachiller. Segundo de bachiller, bien. Bueno, pues todos los que han cogido el itinerario de letras, la única ciencia que van a dar es la asignatura esta que se llama CMT, Ciencia... Para el mundo contemporáneo. CMC, del mundo contemporáneo. Esa va a ser todo la conexión que tengan con la ciencia a lo largo de su formación. Luego, cuando lleguen a la facultad, seguirán haciendo una carrera de letras y saldrán de ahí pues con el bagaje cultural que salgan. Pero es la única relación que tienen con la ciencia. Entonces, a partir de ahí, que un periodista sea capaz de relacionarse, iba a decir de tú a tú, no se trata de tú a tú, pero de relacionarse con los científicos, de comprender lo que los científicos están contando o quieren contar y a su vez ser capaces de explicárselo al público, es bastante complicado y yo es donde veo el punto débil. Yo creo que lo he comentado al principio, que la diversidad de
defectos que puede tener la ciencia básica de la nanotecnología en tantos, o sea, la diversidad de campos que toca, que puede tener avances muy importantes en biomedicina o para el medio ambiente, o nosotros justo en medio de la E. coli que has mencionado, pues justamente nos llamó un científico del CSIC y nos comentó que justo, vamos, por casualidad acababa de sacar un paper en la portada de una revista de Advanced Materials, creo que era, que había desarrollado justo un polvo, un polvo que era capaz de, vamos, que era nanotecnología pura contra justo todas las cepas de esta bacteria. Y además, claro, que eso sí que es la carambola mediática para un investigador que, por casualidad, cuando algo es mediático porque estamos preocupados de dónde viene la E. coli y del pepino, de los brotes de soja, él acaba además de sacar, y ha sido noticia científica en las revistas especializadas, una tecnología que puede potencialmente, además sin dañar el medio ambiente, actuar contra todas las cepas de la E. coli. Yo creo que la diversidad enorme de campos, de aplicaciones potenciales de la nanotecnología es una gran ventaja para tener presencia y relevancia en los medios. Yo eso lo estoy detectando mucho con el trabajo que hemos empezado a hacer hace nada con este nuevo portal. Ahora, yo creo que la desventaja que tiene la nanotecnología respecto a otros campos es que en general se está moviendo en un terreno muy básico y salvo que le puedas decir para fabricar un titular, ¿no?, para convertir una investigación básica en noticia, la tienes que llevar precisamente al terreno de lo cotidiano, a la E. coli, a si lo que voy a comer es seguro, a qué es lo que me puede curar el cáncer, o qué es lo que puede ayudarnos a combatir un problema medioambiental, o nos va a hacer ordenadores más potentes, o nos va a hacer periódicos plegables con grafeno, o lo que fuera, ¿no? Hay que llevarlo a la... Nos pasa mucho cuando los premios, hablando del grafeno, los premios Nobel, ¿no?, que suele ser ciencia muy básica, pero luego el propio gabinete de comunicación de los Nobel siempre a lo que enseguida va es ¿y esto qué va a hacer para qué va a hacer para la vida de la gente? ¿Cómo lo llevas? Hay que llevar la ciencia al terreno de la cotidianidad y a la vida de la gente para convertir la ciencia en noticia muchas veces, y en ese sentido la nanotecnología, que en mucho, aunque yo estoy descubriendo que ya, yo mismo estoy aprendiéndolo trabajando en este proyecto, ¿no?, que ya hay mucha aplicación que ya está ahí, ¿no?, que en realidad hay mucho básico, pero ya hay también ya mucho que se está desarrollando, pero hay mucho en un nivel básico que es muy difícil de comunicar porque efectivamente nanotubos y toda una jerga, como todas las ciencias especializadas tienen una jerga muy compleja, pero para llegar a los medios de masas hay que llevarlo al terreno cotidiano de la gente. Entonces la ciencia muy básica, que la nanotecnología tiene mucha ciencia muy básica, en ese sentido sí creo que juega en desventaja con respecto a otras áreas de la ciencia que a lo mejor tienen más presencia mediática. Yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que la nanotecnología tiene potencial, o sea, yo creo que tiene potencial mediático, hay que desarrollar un poco más. Pero y respecto a la pregunta específica de si los nanotecnólogos tienen más, bueno, pues en general hablan más con los periodistas que otras disciplinas científicas. Yo creo que claro, el problema está en si tú necesitas a los periodistas o no. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia abismal entre los científicos españoles y los americanos, ¿no? Porque los científicos estadounidenses necesitan promocionarse en los medios pues para captar recursos, mientras que los científicos españoles lo que necesitan es pues o promocionarse en el ministerio que financia los proyectos o tener, pero es irrelevante en cierta manera, no siempre, ¿no?, pero en cierta manera es irrelevante. Y sin embargo hay algunos científicos, o sea, no son todos iguales, ¿no? Por ejemplo, hay unos científicos, un tipo de científicos que aparecen muchísimo y que son los astrofísicos. ¿Y por qué? Entre otras cosas, yo siempre pongo la anécdota de que el Instituto de Astrofísica de Canarias, antes de empezar a contratar gente, lo primero que contrató fue un gabinete de prensa. Por una razón, la astrofísica no suele dar patentes. Y por lo tanto viven de que la sociedad se implique en el proyecto para que con cargo a presupuestos públicos se financien sus instrumentos que son muy caros. Sin embargo, la química pues no es igual porque la química suele tener patentes, o sea, la química no necesita a lo mejor ese tipo de implicación, igual que la biotecnología no necesita tanta implicación porque trabajan con un material que puede ofrecer un beneficio económico independientemente de que te lo financien o no, pero
construir el Gran Telescopio de Canarias y, por ejemplo, descubrir que hay un agujero negro en la Vía Láctea, pues bueno, pues eso en realidad no tiene por qué tener una aplicación de patente, ¿no? Y ahí eso es un diferencial importante entre unos científicos y otros, entre un tipo de científicos y otros. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay un tipo de científicos que descuidaron la comunicación y que son los que investigan en transgénicos. Y eso ha implicado que la palabra transgénico sea absolutamente maldita cuando, si uno un poco empieza a ver, no hay diferencias y bueno, pues la agricultura es transgénica en realidad, y que verdaderamente las propias industrias y los propios cultivos transgénicos pues tengan muchas dificultades para acceder al mercado. Porque en un principio, cuando se estaba desarrollando la disciplina de los transgénicos, consideraron que, bueno, pues que era irrelevante explicarlo, y yo creo que en ese sentido es conveniente, yo creo que tiene potencial, como dice Pablo, yo creo que tiene potencial y pienso que está empezando. Ojalá, los ciclos sabemos cómo son porque se ha estudiado en muchos tipos de ciencias emergentes y sabemos exactamente, está muy estudiado por ejemplo el caso de la biotecnología y efectivamente también está muy estudiado que si hay repercusiones humanas y repercusiones sociales, a lo mejor una repercusión, pues eso da más interés mediático. El caso más claro es el de la oveja Dolly, ¿no? El de la clonación. En el paper de la revista Nature en absoluto aparecía que se pudiesen clonar humanos, pero el gabinete de prensa y los periodistas que asesoraron a Ian Wilmut, que fue el creador de la oveja, le dijeron que hablara de esa posibilidad. Un año antes había habido un paper similar y apenas tuvo repercusión mundial y eso fue brutal, la repercusión, ¿no? Entre otras cosas, eso ha permitido captar muchísimo dinero para esa vía, pero también ha generado mucha polémica. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Yo no es por hacer propaganda de los periodistas, pero creo que es conveniente que se asesoren por gente que controla la comunicación, que como todo es una profesión que tiene sus normas, ¿no? Y creo que es importante porque si se pierde la batalla va a ser difícil, uno, que te la financien. De hecho, la Unión Europea no está muy claro financiar investigaciones en transgénicos y tal, está reacia muchas veces, tal, que te la financien. Y segundo, captar gente valiosa para esos campos. Claro, los chavales son muy idealistas cuando uno estudia física o estudia química o estudia ingeniería y quiere trabajar en algo bonito y que sea tal, medio ambiente, todo le gusta y tal. Es difícil captar vocaciones y por otra parte también es difícil vender ese tipo de productos y ese tipo de recursos. No me resisto solo a hacer un comentario por lo que has dicho, lo de la astrofísica, que una de las grandes ventajas mediáticas que tiene la astronomía, la astrofísica en general, es que entra por los ojos, claro, porque en fin, una imagen de estas del Hubble o las observaciones en general del mundo cósmico, pues de alguna manera al periodista le hace la página, el periodista tiene que pensar cómo vender, cómo vestir una historia que a priori puede ser de ciencia básica o puede ser la astrofísica, pero si tiene fotos, si tiene imagen, si va a entrar por los ojos, si te va a hacer una página de guía, porque vender una historia, vender una noticia, está el titular, pero está también la imagen, puedes hacer una infografía, puedes tener una imagen. En el caso de la astrofísica tiene una gran ventaja. Y yo creo que la nanotecnología en esto también juega con una ventaja, porque tiene imágenes, todas estas imágenes de este mundo micro, este mundo nano, y eso es algo que en la medida que la disciplina quiere darse a conocer, quiere difundir, divulgar, tiene que ser consciente de la importancia que tiene la imagen enorme, como demuestra lo que decía Carlos de la astronomía, que juega con ventaja en ese sentido, pero yo creo que la nanotecnología tiene también esa dimensión con la que jugar y hoy en día también pensando ya en lo que es a donde probablemente va el periodismo ya completamente, que es el mundo digital. Probablemente acabaremos todos básicamente haciendo periodismo digital de una manera o de otra, pensando en no solo ya la foto, sino el vídeo y usar todos los recursos multimedia que tiene el periodismo digital, que es mucho más ya que la foto estática, ¿no? Pero cuidado,
que en la radio no hay imágenes. Bueno, aquí tenemos claro. Entonces, de hecho, hay informaciones que inmediatamente aparecen en los digitales, efectivamente, y sin embargo en la radio pues no se dan. Es decir, tiene que ser, como todo en esta vida, tiene que haber algo más que la imagen. Más importante que la imagen es que los científicos se acerquen y que los periodistas seamos capaces de acercarnos a los científicos. Yo respecto a la imagen quería decir que, fíjense por ejemplo, cómo en el caso de la astrofísica mucha imagen es ficción casi, es decir, no es esa imagen lo que se ve, es imagen creada ad hoc para los medios, creada ad hoc, igual que muchísimos proyectos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de periodista, un proyecto de la NASA que implicaba que una nave se posara en un asteroide que se llamaba Eros, y se diseñó todo el proyecto para que la nave se posara el día de San Valentín, porque era mucho más mediático, ¿no? Es decir, cómo se hace y luego, bueno, pues no, porque debe ser complicadísimo el mandar una nave a un asteroide, y al final se posó un día antes, y en fin, y entonces la NASA cogió y la gente le podía mandar mensajes de amor a través de a veces, pero eso ha hecho que, bueno, pues que sea difícil, bueno, pues recortar ahí, ¿no? En eso, fíjense por ejemplo que los científicos, ustedes aquí hay gente que el otro día oía que el consenso de los científicos es que la Estación Espacial Internacional no sirve para nada, que realmente ahí no se está haciendo investigación para lo que vale eso. Porque, y sin embargo han sabido crear toda una expectación, unas expectativas que, bueno, pues que cuando se quiere desmantelar pues es difícil que tal. Y yo siempre pienso que la imagen de la nanotecnología al final es la imagen, por ejemplo, de las moléculas químicas. La química no se vendió y también tiene imágenes. De hecho hay una belleza intrínseca en las moléculas y eso no se ha vendido, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidar la imagen, porque eso te da unas posibilidades incluso de arte en sí mismo que te puede captar la atención, además de, por supuesto, que en la radio tienes que tener otro tipo de lenguaje, pero fíjense que es que la nanotecnología, en fin, tampoco es una cosa que haya salido de cero, es que es una aplicación de lo que existía de física y de química, y hay imágenes que se obtenían de las estructuras de las moléculas que también son imágenes, y eso los químicos jamás han vendido su disciplina. La química prácticamente no sale en los medios. Eso me lo machacaban a mí, me lo criticaban mucho cuando yo trabajaba de periodista, y me decían, hombre, pero es que ¿por qué sacas tanto a física si tú no eres? Es que lo otro es que tiene mucho, se lo ocurran bien, ¿no? Y los químicos no. Sí, la verdad es que la imagen nano se está explotando también, supongo que por los nuevos medios tecnológicos que hacen posible la toma de determinadas imágenes. En el último certamen Fotciencia, por ejemplo, que organiza FECIT y el CSIC, muchas de las imágenes más bellas procedían de este campo, y es algo que desde luego contribuye a hacer atractiva esta disciplina. Yo pienso también que a todos nos gusta que nos cuenten historias, y los periodistas buscamos buenas historias que encandilen a la audiencia, y en el caso de este campo pues titulamos Nanomedicina, David contra Goliat, o contamos la historia de Novoselov, el reciente y joven Nobel, haciendo grafeno, que es una monocapa de un solo átomo de carbono a partir de grafito, con la única ayuda de una cinta adhesiva. No sé si esto lo llegaron a leer, pero era una historia preciosa que nosotros contamos y que da muy buen resultado. O también yo pienso que sí que conecta bastante bien la nanotecnología con lo cotidiano, ¿no? Al público le gusta saber que hay raquetas de tenis reforzadas con nanotubos de carbono, por ejemplo, ¿no? La nanotecnología aúna muchas cosas, aúna el carácter de novedad, de frontera del conocimiento, de mundo nuevo por explorar, pero a la vez con los pies en la tierra, ¿no? Con un carácter más terrenal y concreto a través de estas aplicaciones que ya son realidad. Me gustaría, de todas formas, reflexionar un poquito sobre la imagen de la ciencia que damos los medios, que solemos dar titulares a la ciencia del éxito o a la catástrofe o a la polémica. ¿Qué imagen damos
la ciencia y los medios de comunicación. A mí a veces me preocupa pensar si identificamos con demasiada facilidad ciencia y progreso. Tal vez en el caso de la nanotecnología estemos en esa fase, como contabas tú, que había distintas fases en el caso de ciencias o de tecnologías emergentes. En el caso de la nanotecnología, estamos haciendo de momento esto de identificar ciencia y progreso, y los riesgos asociados los estamos informando acerca de ellos, estamos cumpliendo nuestro papel social, preguntando lo suficiente acerca de esto, tanto en general como en el campo de la nanotecnología. Yo es que creo que a día de hoy no hay debate sobre la nanotecnología. No estamos en la fase que decía Carlos. Tal vez por desconocimiento de la audiencia. Yo creo que por desconocimiento, fundamentalmente. Antes de venir he estado echando yo un vistazo a... yo voy por el programa 180, llevamos ya 3 años, es un programa semanal, también es verdad. Son 180 programas y digo, hombre, voy a ver cuántas veces he tratado yo en mi programa la nanotecnología, para hacerme una idea de hasta qué punto. Bueno, pues el 24 de octubre del 2008 hicimos un reportaje sobre el Centro Tecnológico Principiantech de Navarra. El 7 de noviembre de 2008 un reportaje sobre el desarrollo de una nanováscula capaz de medir la masa de una proteína. Era del Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanociencia, del CSIC. El 10 de abril, una entrevista a Jesús Martínez de la Fuente del Instituto de Nanociencia de Aragón, por un proyecto europeo para la creación de nanopartículas contra el cáncer. El 9 de octubre de 2009, una información sobre una copia de las alas de una mariposa, una copia nanométrica. El 18 de diciembre del 2009, el desarrollo de nanofibras de vidrio bioactivo con láser. Y la última información que se hizo en mi programa sobre nanotecnología fue el 19 de febrero del 2010, una entrevista a Ricardo García del Instituto de Microelectrónica de Madrid, director de un proyecto para situar una proteína en un lugar concreto con una precisión nanométrica. Yo no soy un extraterrestre ni creo que esté fuera del resto de los compañeros, pero en realidad en 180 programas esto fue un poco el interés que suscitó la nanotecnología. ¿Qué es culpa mía? Pues seguramente hay buena parte de culpa, por supuesto, y de desconocimiento. ¿Qué es culpa de los científicos, de las empresas que no difunden, que no divulgan? Pues seguramente también tienen su cuota de responsabilidad. Sí, yo creo que efectivamente, yo que sigo mucho la prensa británica, es la que más sigo aparte de la nuestra, esto del grey goo, ¿no? Hay muchos titulares en la prensa británica, el grey goo es lo que llaman como la porquería que la nanotecnología va a expandir por todo. Yo, sobre todo los tabloides y este tipo de cosas, han hecho muchísimo con esto, ¿no? Y yo creo que en parte pienso que un proyecto como el que se ha lanzado aquí, de implicar a varios medios, tiene mucho que ver con esto. Lo curioso es que nosotros hemos empezado este proyecto que yo no me cabe duda que tiene que ver con una respuesta que en otros países europeos, yo creo que el caso británico es el más claro, han tenido ya un alarmismo parecido al de los transgénicos, ¿eh? O sea, es decir, en la nanotecnología en el caso británico creo que ha llegado al nivel de alarmismo bastante sensacionalista que el que tú comentabas de los transgénicos. En cambio en España, que estamos participando en esto, no estamos porque eso no ha surgido. No sé si Carlos tiene razón, estamos y es que a tiempo, a lo mejor, es el caso español de llegar tarde a todo y luego va a llegar. Pero yo tengo la sensación de que a lo mejor, vamos, no lo sé, pero que yo creo que ese es un fuego que incluso en el caso británico en parte ya se ha apagado. Yo lo veo mucho menos, ¿eh? Es decir, hace unos años salía muchísimo, ahora esto sale mucho menos, y yo creo que en general la nanotecnología es un campo del que yo volvería a lo que dije antes, ha trascendido relativamente poco porque ha trabajado hasta ahora o a un nivel relativamente básico que no ha sabido o no se ha sabido comunicar ya las aplicaciones prácticas cotidianas que tiene, sino que es toda una cosa como más de futuro y trabaja a un nivel relativamente básico, y la ciencia básica es la más difícil muchas veces de divulgar y de que trascienda, pero estamos ahora en una fase, y a través de un proyecto como este, de presentar eso. Bueno, divulgar, pues es lo que decías, ¿no? De las raquetas que hemos hecho nosotros, o si ves el tipo de cosas que hemos estado dando, pues hemos sacado lo de la E. coli, porque además era un tema muy actual,
cómo puede ayudar a depurar agua, o un tema biomédico del corazón, o un tema de perseguir a los delincuentes con el tema, la nanoforénsica, como sea. En fin, que estamos en una fase de, yo creo que, y la imagen que estamos dando, y es la que está empezando a dar y la que tiene la nanotecnología en España, es de un campo muy futurista, muy prometedor, que nos va a mejorar la vida, que yo creo que en general, volviendo a tu pregunta más general, creo que es la imagen que tiene la ciencia y la que creo que de una manera generalizada difunden los medios, que la ciencia es un motor, un gran motor de progreso en todos los campos, que luego a veces la mala prensa que le viene es a través, pues como lo que ha comentado Carlos, que ha pasado con los transgénicos, o ha pasado un poco con la nanotecnología, cuando entra en la posibilidad, sobre todo en aspectos medioambientales, o el tema cuando entra ya el risk, el tema de la posibilidad de que el riesgo entra en juego. De ahí le viene a veces la mala prensa que pueda tener la tecnología, es decir, o la energía nuclear, que al final acaba dándole una mala fama. Incluso ya me ha parecido un poco fuerte lo que has dicho, que la tecnología acaba teniendo más casi una imagen negativa. Eso me ha parecido un poco exagerado, pero sí que los medios un poco de prevención respecto a ver si esto va a ser publicidad. En ese sentido es más difícil de vender la ingeniería que la ciencia, eso es verdad. O sea, un producto es más difícil de vender para un periódico, ¿no? Es decir, porque algo sobre el origen del universo, sobre tal, es mucho más fácil, ¿no? Pienso yo. Sí. Pero bueno, lo que también es cierto es que uno de los ingredientes de lo que es noticioso es lo que es polémico. O sea, que los transgénicos los transgénicos ya han sido mucho más mediáticos en España que la nanotecnología, porque se ha generado un debate muy grande sobre los transgénicos, que sobre la nanotecnología yo creo que no se ha dado. No. Y no sé lo que, vamos, está por ver si la predicción tuya de que simplemente nos uniremos a eso más adelante se producirá o no. Hombre. De todas formas, lo que sí me gustaría insistir en eso, y volviendo a lo que decía el compañero de Radio Nacional de cómo se puede pensar que bueno, y se empieza a prescindir y mañana te mando a la Puerta del Sol, y porque no se toma en serio la importancia de la especialización en ciencia, es que ante un debate como los transgénicos, o si se produce la nanotecnología, o sobre la energía nuclear, me parece fundamental que haya equipos especializados de periodistas que se están dedicando a esto y solo a esto, que tienen su agenda de fuentes, que saben a quién consultar, que saben cuáles son las revistas que han pasado un filtro de calidad y que realmente son las fuentes solventes para informar sobre ciencia, porque desde el momento que las empresas periodísticas no se tomen en serio eso, entonces sí que este tipo de debates acabarán, todos perderemos, todos los que estamos interesados, que estamos en el mismo barco de que la ciencia se trascienda a la sociedad, pero de una manera responsable y solvente. Todos perderemos si perdemos esa batalla de que los medios de comunicación tengan equipos especializados de periodistas que se dedican a esto. Sí, vamos, que tienes razón respecto. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, nosotros desde la universidad pues ya estamos haciendo que los planes de estudio pues tengan, por ejemplo, la asignatura de periodismo científico. Cada vez más más universidades la tienen. Entonces, bueno, pues al final salen los periodistas generalistas, pero bueno, tienen una pequeña formación sobre efectivamente cuáles son las revistas que son importantes, cómo es la información de ciencia, cuáles son las fuentes, etcétera, ¿no? Más o menos ahí. Respecto a lo de Inglaterra, yo estuve allí un año dando clases en la London School of Economics, el 2005-2006, el curso ese. Estuve en un departamento que se llamaba Ciencia, Tecnología y Esfera Pública, y me sorprendió que todo era sobre nanotecnología y sociedad. O sea, allí el principal tema de investigación era ese. En el University College, el departamento de estudios sociales de la ciencia también era nanotecnología y sociedad, ¿no? Y era una línea prioritaria. De hecho, esta mañana había aquí el compañero que estuvo hablando sobre los proyectos europeos. Por ejemplo, había una línea dentro de Ciencia y Sociedad del séptimo programa marco específica, bueno, o interesante, si había mucha gente que tenía del sexto programa marco en aquella época, y ahora que lo ha vuelto a pedir respecto a nanotecnología y sociedad.
Y básicamente, claro, ¿qué sucede? Que es que nosotros no nos podemos comparar con Inglaterra, y el debate científico, la importancia de la ciencia es mucho mayor. Yo siempre comparo, siempre para hacer más o menos el diferencial, siempre digo que ese año, en 2006, pues allí había un debate terrible en los medios de comunicación, o sea que aquí sería impensable, porque llevaban los ingleses 3 años sin premios Nobel, ¿no? Y en 2006 nosotros celebrábamos que hacía un siglo habíamos tenido nuestro premio Nobel. Y nadie se planteó en ningún medio de comunicación cómo era posible que en un siglo no hubiésemos tenido otro, ¿no? Porque Severo Ochoa computa por Estados Unidos. Es decir, es que son, respecto a fútbol, yo creo que nosotros somos mejores que Inglaterra. Pero respecto a ciencia, es que es otra galaxia, ¿no? Es decir, no tenemos nada que ver con ellos, ¿no? De hecho, esta mañana alguien dijo que aquí no había universidades en España. Bueno, es que no tenemos universidades que estén entre las 100 mejores. Me parece que la primera está en la número 200 y que una de ellas había bajado 180 puestos, y yo eso no he visto en ningún medio de comunicación y ninguna crítica a ver qué pasa por alguien bajar de esa manera, ¿no? Y eso me parece que también es una actividad de control que tienen que hacer los medios, ¿no? Y por ejemplo, ese debate de si la ciencia es buena o si la gente está estudiando ciencia o no, de por qué, pues ese debate en España es que no aparece en los medios realmente, ¿no? O sea, aquí no aparece. Entonces, ¿no aparece por qué? Pues porque nuestra sociedad es diferente y el peso de la ciencia en nuestra sociedad es muy distinto. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues claro, es que yo lo veo en los obituarios. Yo iba a empezar un proyecto de investigación sobre obituarios y que saben que es el género periodístico, que es un perfil que se escribe sobre alguien que ha fallecido, ¿no? Pues tú ves los obituarios en el New York Times o en el Guardian, por ejemplo, y muchísimas veces hay obituarios de científicos. Pues aquí en España no. Y menos de científicos españoles, ¿no? O sea, no aparece nada, ¿no? O muy pocos. Y claro, pues ahí vemos, o sea, quiénes nos interesan a nosotros, y hay gente rarísima que aparece en los obituarios, pues el no sé quién, y bueno, y se ha muerto un catedrático de no sé qué y no aparece, ¿no? Y entonces, claro, es que no podemos comparar. De hecho, cuando nosotros tenemos datos españoles, y yo pertenezco a una red europea donde nosotros también, bueno, pues muchas veces ponemos en común los datos que tenemos aquí respecto a determinados temas. A mí me da por decir, bueno, es que esto, los italianos también les pasa igual, ¿eh? Es que hay una Europa del Sur que no es porque tengamos la crisis económica, pero a lo mejor está relacionado con eso, que prácticamente nuestro nivel en ciencia, nuestro debate en ciencia no tiene nada que ver. Y luego también hay otra cosa en los países del norte, y me refiero por ejemplo a los países escandinavos, sobre, culturalmente, esto sería muy largo de explicar, pero culturalmente ellos sí que están muy interesados y siempre lo han estado por su cultura. Algunos dicen que porque no fueron bien romanizados, saben que Roma fue muy dura contra la naturaleza, ¿no? O sea, no le interesaba, o sea, la naturaleza estaba para ser sometida y ellos no fueron tan romanizados. Ellos tienen mucho interés por la naturaleza y por lo natural y entonces ahí todos estos debates son países muy raros porque tienen mucha investigación, están muy bien posicionados en investigación y tecnología, pero luego también son muy duros respecto a que se pueda cambiar el estatus de la naturaleza y lo natural y lo tal. Entonces hay el debate ahí. Nosotros tenemos herramientas informáticas en las que podemos determinar lo que llamamos las manchas calientes, donde hay debate. Bueno, ponemos nanotecnología o nanotecnología y tal, y podemos determinarlos en el mundo dónde están esos debates. Y por ejemplo es muy curioso el debate de los países, vamos, yo no lo he seguido por la prensa de allí porque no la sé, vamos, porque no leo los idiomas de los países escandinavos, pero hay un debate respecto a que bueno, ellos no sé si porque les afecta mucho lo del Ártico y todo esto, están muy sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y la tecnología que va en contra de la naturaleza y tal, y ahí hay un debate también bastante fuerte en contra de nanotecnología. Quería retomar algo que ha dicho Pablo, de que tal vez no se conocen suficientemente las muchas aplicaciones, como hemos estado viendo a lo largo de la jornada, de la nanotecnología. Hemos hablado hasta ahora de la actitud de la comunidad científica, pero ¿y las empresas? ¿Qué tal se comunican? ¿Saben? ¿Quieren divulgar o solo vender? ¿Hay suficiente transparencia cuando un periodista va con una pregunta a una empresa?
¿Se encuentra con facilidades o con un muro? Bueno, es que yo creo que nosotros, y como periodistas y con una cierta lógica, una de mis pesadillas diarias es la gestión del email, ¿no? Y todo lo que viene de empresa, en general el periodista a priori le levanta. Tenemos ese prejuicio, pero que bueno, que tiene es lo que decía Carlos antes de la publicidad, ¿no? O sea, es decir, cuando algo viene del gabinete de comunicación o de una empresa, a priori le vamos a dar o vamos a tener como más alergia o vamos a dudar más que si viene del gabinete de comunicación de la revista Nature o Science, que ha filtrado unos trabajos científicos y que ahí no hay ningún, a priori, no debería haberlo, un interés comercial, ¿no? Entonces yo creo que es que ahí el problema puede ser que a veces, porque esa prevención a veces igual nos puede llevar a igual yo con mucha más rapidez puedo borrar los emails. Pero bueno, también yo creo que lo que ocurre, proyectos de I+D que se están desarrollando en conjunto, sí, por parte de un centro de investigación y una empresa, pues justamente eso es lo que ninguno de los dos quiere contar al exterior. Entonces por eso, o sea, no lo conocemos, porque hasta que no es producto no se cuenta. Cuando es producto se considera publicidad y no lo contamos, con lo cual no lo contamos en ninguna de las fases de su existencia. Sí. Pues estamos dejando de contar una parte muy importante de la realidad, ¿no? No, estoy de acuerdo. ¿Cuántos mails te llegan, Pablo? Si puedes hacer un cálculo más o menos. Mira, es una burrada, ¿no? Ayer, por ejemplo, me pasé toda la mañana. Yo, como soy el jefe de sección, estoy mucho encadenado a la redacción, ¿no? Al ordenador. Pero ayer, por ejemplo, me apetecía cubrir el acto que hubo gente brillantísima en los premios estos Fronteras del Conocimiento, y pasé una mañana fuera. Y era pasar una mañana fuera, pues no te exagero, yo creo que había más de 100 mails a lo largo de la mañana. O sea, que es un bombardeo bestial. Y ahora encima tenemos el Twitter y todas estas cosas, y entonces ya la gestión, el bombardeo de información. Ahí luego me hace mucha gracia cuando empezamos a hacer ciencia, que la gente me decía: la ciencia no da de sí, no hay mucha información que se produce en ciencia todos los días. Bueno, no hay más que ver el email ya de cualquier periodista científico, el bombardeo. Lo que tenemos es una saturación de información bueno, pues todas las múltiples fuentes, que puede ser desde universidades, revistas científicas, empresas, etcétera, 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 y estamos absolutamente saturados, ¿no? De todas formas, yo lamentablemente esta mañana no había podido asistir a toda la jornada, he llegado a última hora y bueno, pues he visto parte del último desarrollo. Hay empresas que se dedican a la nanotecnología, pero tampoco hay tantísimas empresas en España que se dediquen a la nanotecnología. Con lo cual, aunque solamente sea por una cuestión estadística, tampoco es mucha la información. Hablo estrictamente de la nanotecnología y de las empresas que se dedican a ello, que recibimos. Es una cuestión de números, simplemente. Sí, bueno, yo realmente, como ya no estoy en el periodismo activo, no sé, no tengo el dato. Yo sí que creo que hay que ser un poco imaginativos a veces en las empresas, porque sí que se puede bueno, pues informar de cosas interesantes. Hay que identificar, y esto lo digo para la gente de los gabinetes de prensa de las empresas, hay que identificar qué medios les pueden ser, o qué sección, porque no todas las secciones. Por ejemplo, pues hay periódicos que tienen una sección a lo mejor de tecnología, y en esa sección pues es más interesante que se le envíe que a lo mejor a una sección que aparece más en la prensa diaria. O no es lo mismo periódicos que tengan suplemento que no los tengan. No es lo mismo, a lo mejor el periódico local es fácil, pero claro, es que meter una cosa en un periódico como El Mundo, como El País, donde además la ciencia, no lo olvidemos, no solamente compite con toda España, sino compite con todo el mundo, porque algo de la NASA es también noticia en España, o algo de Nature, o algo de la Universidad de Michigan. Es decir, la ciencia es global, no es nacional. No es más noticia, no tiene por qué ser más noticia una cosa de Toledo que de Michigan, y esto no pasa ni en política, ni en economía, ni en ninguna otra área, ni en deporte. Y entonces, claro, realmente hay que ser imaginativos para poder un poco vender el producto. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque tal vez un consejo que se podría dar es que las empresas supieran elegir el momento en que comunican
aquello en lo que están. Si tal vez, como dice Pablo, pues va a ser más fácil si la noticia viene a través de proyecto de investigación, centro de investigación que está en esto por encargo de una empresa, pero que está trabajando en ello, si mediáticamente va a llegar más, pues valorar, ¿no?, las ventajas que puede tener de visibilidad, de presencia, sin que perjudique a la empresa, pues en su confidencialidad, en su competitividad, claro está. Yo recomendaría a las empresas, porque ahora estamos en nuevos modelos con todo lo de Internet, estamos estudiando, desde la universidad estamos estudiando con lupa el modelo del Huffington Post y de otras que llamamos granjas de contenidos. Yo recomendaría, por ejemplo, a las empresas que hicieran un blog, porque se pueden posicionar muy bien en Internet, incluso algunos medios le pueden coger el blog para poderlo poner en el esto. Entonces, que alguien o las empresas y los institutos de investigación y las facultades y tal, alguien que escriba bien y que lo alimente, porque el blog no se puede dejar de alimentar, porque entonces cae. Pero fíjense que Huffington tenía una audiencia impresionante. Bueno, ahora ha sido vendido en casi 200 millones de euros o de dólares, a lo mejor de dólares, no estoy, bueno, como eran americanos eran dólares, 200 vi por ahí, y realmente se hacía con bloggers, ¿no? Muchos bloggers que iban saliendo, pues unos de la NASA, otros de la Universidad de Harvard, otros de la banca, otros de no sé qué. Y entonces a mí me parece que un dato, una vía que puede dar Internet para aquellos que a lo mejor no acceden, es hacer un blog bien escrito, es que es muy importante, porque es bien escrito, donde divulgues qué es lo que es la nanotecnología, la ciencia, no sé qué, con imágenes que además es muy fácil hoy en día meterlas en el blog, incluso con vídeos, y además intentar en ese blog pues ponerlo. Entonces eso y ojo con los blogs, hay que hacerlos con titulares que sean luego fácilmente reconocibles por Google, que es donde busca la gente, ¿no? Entonces eso te puede hacer que cuando alguien busque en Google una cosa de nano, incluso pueda aparecer tu blog antes que un medio tradicional. Esta mañana Rodolfo Miranda decía que hay mucha ciencia básica por descubrir que tendrá aplicación futura también en el campo de la nanotecnología. Me llevaba a la reflexión de que hay científicos que en España hablan ya de nanopresupuestos públicos para investigar, pero por otro lado en este campo pues hay un gran interés industrial, ¿no? Ya esta mañana también se ha visto que hay grandes empresas, potentísimas empresas que están ya enfocando su mirada hacia ahí, y no solo su mirada sino su inversión. La nanociencia ha sido nanotecnología enseguida, ¿no? Está creciendo de alguna manera transferida. Ese interés industrial, empresarial, esta mentalidad de ciencia aplicada, pues es algo muy valioso. Pero yo me pregunto si puede tener el efecto negativo de que no se invierta en explorar terrenos más básicos, de rentabilidad menos probable en un medio o corto plazo. ¿Puede ser? Mira, yo tengo aquí un teletipo de 7 de junio de la agencia IAF. Dice: experta en nanotecnologías pide más recursos para la investigación. La investigadora María José Alonso, experta en aplicaciones de nanotecnología al ámbito de la medicina, ha expresado su satisfacción y alegría por haber conseguido el premio Jaime I de Investigación 2011 en la categoría de nuevas tecnologías, y su deseo de que se destinen más recursos a la investigación en España. La nanotecnología, como el resto de las disciplinas científicas, pues está inmersa en la crisis que estamos atravesando aquí en nuestro país, y me parece muy propio eso de los nanopresupuestos en todas las esferas. Sí, lo que pasa que... Pero si alguien desde luego, las empresas lógicamente van buscando su negocio, como es natural. Si alguien se tiene que ocupar de investigar aquello que queda fuera de lo que es objeto de negocio, tiene que ser la investigación básica. Hay buenos institutos aquí en nuestro país y hay magníficos investigadores, pero si no hay recursos... Vale. Sí, yo creo también eso, yo creo que es importante los recursos. Yo también pienso que esta mañana decía el director del IMDEA que una de las cosas que habían previsto era cambiar las estructuras, ¿no? Yo creo que, no voy a decir que
Mi abuela decía que el dinero nunca sobra, ¿no? Pero verdaderamente, bueno, vale, se pueden necesitar más recursos, pero yo creo que también hay que cambiar mucho la mentalidad, porque la nanotecnología es una ciencia, una tecnología interdisciplinar. Eso hace que sea muy complicado porque cada uno tiene sus departamentos y sus historias. Yo lo digo porque además yo me muevo en un campo interdisciplinar muchas veces al estudiar periodismo, pero historia de la ciencia o ciencia, es muy complicado eso incluso. Y yo creo que una de las cosas también es una voluntad política por cambiar absolutamente toda la estructura académica e investigadora española, y que creo que eso es mucho más importante que los recursos. Y yo creo que esto no ha sucedido con la ley de la ciencia, que lo deja todo prácticamente igual. No ha sucedido, y están los departamentos en la universidad que son cotos cerrados, donde ahí nadie entra y nadie investiga otra cosa que no sea lo que yo quiero, que básicamente son los el octavo decimal de la constante de equilibrio de la reacción de no sé qué, porque esto es lo que yo siempre investigo. Y bueno, yo creo que esto implica un cambio de mentalidad, y si no tenemos ese cambio de mentalidad es que el dinero tampoco, porque muchísimas cosas y avances importantes, estoy hablando pues desde Google hasta Microsoft, o sea, muchos grandes descubrimientos no han necesitado grandes cantidades de dinero. Miren Facebook, por ejemplo, ¿no? Es decir, es que el dinero no es todo, es potenciar la creatividad, potenciar la libertad, la inteligencia, el seleccionar a los mejores, y yo creo que eso no está en la agenda política. De todas formas, aludiendo al tema de la ciencia básica, me pregunto yo si el día que se da un salto cualitativo en ciencia básica lo sabemos contar los medios, o como es tan complicado, pues a lo mejor tampoco nosotros lo comunicamos suficientemente bien. Bueno, pero yo sigo insistiendo ahí en que la responsabilidad es las dos partes. Sí. Sí, sí. Lo muy básico es lo más duro, ¿no? Lo más básico es muchas veces lo más difícil de divulgar, porque efectivamente es lo más complicado con lo que fabricar un titular o llevarlo a esa cotidianidad que lo convierte en mediático. Pero ahí, volviendo a lo que decía Carlos de la imaginación en la comunicación, la imaginación, a veces eso es un diálogo entre los periodistas y también los propios científicos, ¿no? Ser imaginativos en el uso, porque yo creo que hay mucha ciencia básica que también puede ser, sin duda, una historia bonita, porque fíjate lo que hablamos en el almuerzo de Stephen Hawking con los universos paralelos, los multiversos. Yo creo que no hay nada más básico que eso, y sin embargo la que ha armado, ¿no? Porque ser polémico. No, pero tú has contado antes, es preciosa la historia del premio Nobel. A mí es el Nobel de Física, bueno, pues quizás por ese tema de que nos ha prometido que nos va a hacer ya los periódicos así enrollables digitales, pero esa es una historia preciosísima de lo del lápiz y todo esto. Además este tipo, no sé cómo se llama, es ruso, ¿no? Novoselov, que es un tipo que además dice, la mejor ciencia surge having fun, ¿no? O sea, divirtiéndome. Y este tipo ha ganado los Ig Nobel porque se dedicaba a hacer ranas flotar y tal. Y dijo, si es que tú hablas de creatividad, la creatividad muchas veces es en un entorno de jugar libremente. Es jugar. Ayer estuve me lo pasé muy bien, ¿no? Estaba Ed Wilson en este diálogo de sabios que hubo ahí en la fundación, y todos, de alguna manera todos decían, el Ed Wilson dijo, yo a los 9 años me encantaban las hormigas y lo que me pasa es que no he crecido, me siguen encantando las hormigas, me gusta bajar. Y el tipo un pionero de la informática, lo mismo, ¿no? Yo sigo siendo el geek, el chaval que me vuelven loco los ordenadores, o en fin, esa sería... Lo más lamentable sería que por estrecheces económicas al científico que muchas veces, y lo dijo ayer también el que ganó el premio de química, Somorjai, creo que se llama, que es un húngaro, que dijo, si es que en la historia de la ciencia la mayoría de los hallazgos no han sido que estaba yo buscando pues eso, algo muy cotidiano, no, era la pura mera curiosidad de jugar en el laboratorio casi, de una manera casi medio infantil, en el sentido de esa curiosidad que tienen los niños pequeños, pero que la llevas a hacerte las preguntas continuas sobre lo más básico, que es esto, ¿no? En el nivel más básico, que
la nanotecnología, de hecho, que nos lleva a lo más interior de la materia, ¿no? Y sería lo más lamentable para la creatividad científica sería efectivamente que al científico le exijas, a ver, pero ¿cuáles son tus resultados? ¿Cuál es tu resultado de cuentas? No, mires, que estoy investigando para cosas que seguro que luego ya veremos a dónde nos lleva, pero primero hay que partir de aquí jugando en el laboratorio. Y eso nos lo tienen que contar, ¿no? Claro, yo creo que en ese diálogo está muchas veces el momento de encontrar, nosotros encontrar la historia y el científico encontrar quién traslade esa historia a la sociedad. Con este llamamiento al diálogo mutuo, yo creo que de hablarnos pueden salir muchas cosas interesantes para todos. Cerramos esta jornada en la que se ha abordado la necesidad de investigar, de transferir a la empresa y también de comunicar la nanotecnología. Muchas gracias.